En la mayoría de las escuelas en las que se imparte control mental, se insta a los maestros a que también sigan el curso. Las razones, todas salvo una, son bastante obvias si tenemos en cuenta que los beneficios del curso son determinados. Los maestros se vuelven más tranquilos, más pacientes, y a los estudiantes les resulta más fácil convivir con ellos durante las horas de clase. Es bien sabido que un maestro que espera menos de sus alumnos recibe menos, mientras que uno que espera más obtiene más. El maestro que ha asistido al curso de control mental ha tenido experiencia directa con aquello que en el capítulo 14 José llama ley cósmica, una jurisdicción que engloba a toda la humanidad. No hay maestro que haya recibido esta formación que vuelva a burlarse del equipo mental de alguna persona. Conoce demasiado bien el alcance de la mente humana. Como resultado de ello, es un mejor maestro, incluso aunque sus alumnos jamás hayan oído hablar de control mental. No obstante, cuando los estudiantes y el maestro son graduados en control mental, suceden cosas extraordinarias en la clase. Una maestra de primaria enseña a sus alumnos de Buffalo a ponerse en contacto con George Washington y otros personajes del pasado para ayudarlos a estudiar historia. Por medio de las técnicas que aprendieron a utilizar durante las últimas horas del curso de control mental, trabajando en los casos de rehabilitación. Así viven la historia. Y luego, al someterse a examen, los alumnos se ponen en contacto mental con ella para recibir el visto bueno de sus respuestas. Otra maestra, en este caso del ámbito universitario, hace que sus estudiantes establezcan contacto con los filósofos para recibir explicaciones de ciertos puntos que encuentran confusos en sus escritos. Da resultado. Eso es lo que dice ella. La señora Joe Lytle, conferenciante de control mental en Virginia Beach, siente una satisfacción especial al dar clases a chicos de entre 7 y 17 años de edad. En el periódico Ledger Star de Norfolk, 16 de julio de 1975, apareció un reportaje sobre algunas de sus experiencias, bajo el título Estudiantes que se superan después del curso de control mental. Uno de sus alumnos estaba tomando medicinas para la hiperquinesia. El diario citó las palabras de la madre de este chico excesivamente activo. Los cambios fueron absolutamente fantásticos después del curso. Mi hijo dejó de tomar la medicina y sus calificaciones mejoraron notablemente. Control mental le hizo saber que él poseía el poder de cambiar. Las calificaciones de otro estudiante que obtenían resultados mediocres antes de iniciar el curso subieron considerablemente al término del mismo. Hubo el caso de otro estudiante más que tenía mala nota en los exámenes de ortografía. Tras el curso empezó a obtener calificaciones de primera en todas sus pruebas de ortografía y en un año su aptitud para la lectura subió de un 4 a un 9. No había ningún medio práctico para comparar a quienes eligieron hacer el curso con quienes no lo hicieron, ni de medir la diferencia entre los dos grupos a posteriori, en virtud de que en las tres escuelas de enseñanza secundaria en las que el doctor Dessau llevó a cabo los test antes y después del curso, casi todos los estudiantes se inscribieron a control mental. Sin embargo, la oportunidad se presentó en la Universidad de Scranton, en Pensilvania. El profesor Donald Angel, del Departamento de Recursos Humanos, ofreció el curso a alumnos titulados en asesoramiento de rehabilitación. El número de estudiantes que decidió no hacer el curso bastó para que él y el doctor Dessau supieran estudiar algunas diferencias. Aplicaron un test similar al que se utilizó en las escuelas secundarias, aunque formulado para adultos, a 35 estudiantes que siguieron el curso y a 35 que no lo siguieron. Las diferencias entre los dos grupos se manifestaron incluso antes de iniciar el curso. En función de los resultados, los que optaron por hacer el curso se mostraron más abiertos a experimentar y más guiados por normas propias. Aquellos que no quisieron hacer el curso se mostraron más tradicionalistas, limitados por reglas y conservadores. Un mes después de que finalizó el curso, se volvió a analizar a ambos grupos y, si bien perduraban las diferencias originales, habían aflorado otras significativas distinciones. El grupo que había hecho el curso de control mental era más estable y maduro desde el punto de vista emocional,
y sus miembros se mostraban más seguros de sí mismos y más relajados que los del otro grupo. En pocas palabras, este estudio indica que quienes optan por seguir el curso de control mental son distintos de los que no lo hacen y una vez que lo realizan obtienen grandes beneficios de él. Si bien es relativamente importante para todo el mundo recibir un estímulo en lo tocante al concepto de sí mismo, puede resultar de importancia capital para el drogadicto que lucha por encontrar el camino de la salvación. Control mental posee experiencia limitada con los drogadictos, por así llamarlos, pero ha demostrado ser muy instructiva. Paul Grivas, codirector del Centro de Control Mental de Manhattan, quería ver qué podía hacer el método por los drogadictos. Se ofreció como voluntario para empezar con 4 adictos, 2 de ellos a la metadona y otros 2 a la heroína. Los 2 adictos a la metadona encontraron el curso útil, aunque no lo desintoxicó. La metadona produce adicción con excesiva facilidad y se usa en un gran número de programas para adaptar a los adictos de la heroína. Es físicamente doloroso dejar la metadona. Los dolores, decían estas personas, eran tan severos que no podían concentrarse en sus ejercicios de control mental. Uno de los individuos adictos a la heroína se enfrentó a una crisis familiar el primer día del curso y lo dejó. El que se quedó logró desintoxicarse y quedó libre de la droga durante varios meses después del curso. Más adelante llamó por teléfono al señor Grivas para notificarle que había vuelto a consumir. El señor Grivas le pidió entonces que repitiera el curso y se pasó un día entero con él para reforzar su entrenamiento de control mental, hasta que una vez más se desintoxicó. Meses después seguía sin consumirla. Luego se mudó y el señor Grivas le perdió la pista. El segundo esfuerzo para ayudar a los adictos mediante control mental se lleva a cabo en un proyecto comunitario del Bronx, con 18 exadictos, algunos de los cuales eran administradores y pertenecían al personal del proyecto mismo. Los que completaron el curso dijeron que se sentían más capaces que nunca de controlarse a sí mismos y, meses más tarde, varios de ellos comunicaron que incluso habían logrado transmitir parte de la técnica a sus familias. No fue posible realizar pruebas fiables antes y después del curso, ya que 3 meses más tarde no se logró localizar a muchos de los 18 miembros que originalmente habían integrado el grupo. ¿Se ha sacado algo en limpio de esas 2 experiencias? Sí, nos dice Paul Grivas. Si bien todavía no existe una comprobación estadística, indica 2 cosas. Primero, control mental no debería entrar en la vida de un adicto durante solo 48 horas y luego dejarle a él el resto de la labor. Para la mayoría de nosotros, el curso constituye una experiencia que nos transforma de manera permanente. Pero para una persona adicta que tiene que superar años o quizá toda una vida de intenso acondicionamiento negativo, además de una adicción mental y física, es necesario que transcurra un periodo prolongado de ayuda, como adicional. Si me proporcionan un programa de rehabilitación de drogas que me permita hacer esto, dice Grivas, obtendré resultados sin duda. Segundo, aunque es difícil vencer una adicción a drogas, el adicto asimila más fácilmente que muchas otras personas el entrenamiento de control mental. El señor Grivas cree que la razón de ello radica en que control mental implica un estado alterado de conciencia, en tanto que la mayor parte de la gente jamás ha alterado su estado de conciencia. El drogadicto lo ha hecho con frecuencia. Lo que nunca antes había hecho es ponerse a un nivel mental útil en el que pueda obtener el control en lugar de perderlo. En este aspecto, control mental reserva una promesa especial a un adicto. Aunque no se han llevado a cabo estudios muy rigurosos en esta área, los resultados satisfactorios por parte de nuestros graduados son lo bastante frecuentes para indicar que la confianza del señor Grivas en control mental está bien fundamentada. Aquí tenemos el relato de un graduado que curó su propia adicción en 1971. Todavía está limpio. Sabía que tenía un problema grave, adicción a la heroína.
Mi nivel de comprensión en ese momento me impedía entender la forma en la que me iba a ayudar un curso llamado control mental, que entre otras cosas pretendía ayudar a la gente a eliminar hábitos indeseables. Yo ya había probado buena parte de los métodos de desintoxicación. Aunque me mostraba escéptico, tras acudir a psiquiatras, psicoterapeutas, programas de metadona y hospitales, estaba dispuesto a probar cualquier cosa. Estaba convencido que no viviría los 3 años que me faltaban para cumplir los 30, a menos que dejara de consumir heroína y abandonara el modo de vida obligado para conseguir hasta $200 diarios de droga. Un hábito no es más que una serie de impresiones en las células cerebrales que han sido reforzadas mediante la repetición. Me dijo esto el instructor de control mental. Al cambiar la programación en el nivel de la causa, el subconsciente, continuó, cambiamos los patrones de comportamiento en el nivel del efecto, que es la dimensión de la conciencia externa. Desde el punto de vista lógico, me parecía que aquello tenía sentido, pero mis niveles emocionales se decían que necesitaba consumir drogas para insensibilizarme ante la vida y ante los sentimientos negativos que albergaba hacia mí mismo. Entonces el instructor nos proporcionó una técnica para modificar la percepción que teníamos de nosotros mismos como personas débiles, abúlicas, ineficientes y sustituirlas por imágenes de seres humanos seguros, con un concepto positivo de nuestro ser. Todavía escéptico, pero abrigando un rayo de esperanza, empecé a pasar mentalmente a nivel alfa. Me programaba 3 veces al día, mañana, tarde y noche, y me decía que para el 20 de julio, 30 días después de la fecha de mi primera programación, desaparecería para siempre todo deseo de consumir una droga. Durante los 30 días seguí usando las drogas, pero disminuí con lentitud la cantidad consumida. Y lo planeé de tal manera que para la fecha límite que me había fijado, habría dejado de consumir drogas por completo. En aquel grandioso día de julio dejé de ser un drogadicto y desde entonces no he vuelto a consumir. Esto no se pareció en absoluto a las demás ocasiones, en las que dejaba de consumir drogas solo para volver a hacerlo al cabo de unos cuantos días o unas cuantas semanas. En esta ocasión, el instinto me decía que en realidad no tenía deseo de consumir drogas. No precisé de fuerza de voluntad, ni de sustitutos, ni de supresión de sentimientos ni deseos. Dio resultado. Por fin estoy libre. El alcoholismo, otro vicio más, está mucho más extendido que la drogadicción y también ensombrece muchas más vidas, millones de ellas tan solo en Estados Unidos. Sus víctimas también sienten la desesperada necesidad de vencer sentimientos de desamparo, fracaso y culpabilidad, con el fin de adquirir confianza en sí mismos y serenidad para facilitar su retorno a la salud. Estas necesidades quedaron satisfechas cuando 15 alcohólicos hicieron el curso de control mental en 1973, como parte de un proyecto de investigación que se llevó a cabo en un centro de reinserción social donde se encontraban bajo tratamiento. El doctor de Sau evaluó los resultados. Aplicó el mismo test de personalidad que ya había usado con los graduados de la Universidad de Scranton y, al igual que en el estudio anterior, lo aplicó una vez inmediatamente después del curso y otra un mes después de finalizado el mismo. El contraste más marcado entre estas 15 personas, antes y después del curso, se manifestó en el comportamiento manipulador. El perfil del grupo presentó un desplazamiento de control perverso que la conducta hacía una mayor franqueza y sinceridad en la consecución de los objetivos, un cambio que la casualidad produciría solamente una vez que un centenar de ocasiones. Otras modificaciones siguieron de forma general. El patrón observado entre los estudiantes de secundaria y los graduados ya mencionados adquirieron un mayor refuerzo del ego y una mayor confianza en sí mismos y se mostraron más relajados y más abiertos a nuevas experiencias, cualidades de valor inestimable para quien lucha por dejar el alcohol. Uno de los cambios más significativos que se produjo fue una reducción de la sensibilidad
ante la amenaza o ansiedad. El doctor Dessau escribió: el área de la sensibilidad ante la amenaza, con su intensa atención autónoma y su hiperactividad, puede ser de vital importancia para comprender el comportamiento del alcohólico. Es muy posible que los alcohólicos empleen el alcohol como un medio para tratar de equilibrar sus síntomas físico-mentales. El alcohol, como respuesta para equilibrar la mente y el cuerpo en una situación de amenaza, podría proporcionar un alivio de ese nivel de ansiedad. El aumento de la autoestima y de la capacidad para afrontar la necesidad constituirían una valiosa alternativa al alcoholismo. El director del Centro de Reinserción Social presentó un informe sobre los progresos de los 15 nuevos graduados en control mental, 6 meses más tarde. Con objeto de proteger su intimidad, se utiliza simplemente la palabra sujeto o la letra S para hacer referencia a ellos en lugar de emplear sus. Sujeto número 1. No ha habido recaídas desde que se sometió al programa de rehabilitación de 90 días. Desde que hizo el curso de control mental, el sujeto 1 ha progresado y ha dejado de ser un individuo muy pasivo y retraído para convertirse en una persona cordial, sociable e ingeniosa. Sujeto número 2. Desde que hizo el curso de control mental, no ha sufrido ninguna recaída y ha abandonado la residencia y el programa de tratamiento en el Centro de Reinserción Social. Al parecer, está adquiriendo una sensación de bienestar y confianza en sí mismo. Sujeto número 3. No ha tenido recaídas desde que se sometió al tratamiento de rehabilitación con el programa del hospital. Gracias al curso de control mental, ha experimentado un progreso definitivo en el programa de Alcohólicos Anónimos. Sujeto número 4. No sufrió recaídas desde su hospitalización antes de hacer el curso de control mental, que ha reforzado de forma definitiva su programa de tratamiento terapéutico. Sujeto número 5. No ha sufrido ninguna recaída desde que se le dio de alta del programa de rehabilitación en el hospital. Sujeto 6. No ha habido recaídas. La sensación de bienestar de esta persona está mejorando de forma evidente. La mejora se refleja en una aparente estabilización de toda su familia. También han mejorado sus calificaciones en la universidad. Sujeto número 7. Hasta la fecha, no ha sufrido ninguna recaída. Tras el curso de control mental, abandonó el programa de AA. No obstante, es evidente que vive según la filosofía de AA. Al parecer, las relaciones familiares también están mejorando. Sujeto número 8. No ha sufrido recaídas desde que asistió al curso de control mental. Las relaciones familiares han mejorado enormemente. Ha dejado de ser un individuo mordaz e iracundo para convertirse en una persona con temperamento afable, que ama a su prójimo. Sujeto número 9. Es una mujer. No ha sufrido ninguna recaída y en la actualidad tiene un gran empleo. Sujeto número 10. No ha habido recaídas. Ahora se orienta hacia sus objetivos. Ha alterado de forma definitiva las limitaciones autoimpuestas y está buscando oportunidades para obtener logros de mayor importancia. Sujeto 11. Desde que hizo el curso de control mental, afirma que su vida ha mejorado de forma progresiva, lo cual salta a la vista en la sensación de bienestar que manifiesta su familia y que se aprecia en su expediente laboral. No ha sufrido ninguna recaída. Sujeto número 12. 12 años en el programa de AA. Desde que hizo el curso de control mental, ha sufrido una breve recaída de menos de 1 hora. No ha habido otras recaídas. Sujeto número 13. No ha sufrido recaídas desde el alta del programa de rehabilitación en el hospital, desde que hizo el curso de control mental. Está reorganizando su vida de forma progresiva. Se ha observado mejoría en áreas tales como el trabajo, la familia. Sujeto número 14. Desde que hizo el curso de control mental, ha sufrido varias recaídas, pero de todas ellas se ha recuperado por su propia cuenta. No ha sido hospitalizado a causa de ninguna de estas recaídas, como antes de que asistiera al curso de control mental. Sujeto número 15. Se ha sometido al programa de AA periódicamente por espacio de 8 años. Fue hospitalizado 4 veces antes de hacer el curso de control mental. Hubo recaídas periódicas en el Inter. Desde que hizo el curso de control mental, ha sufrido 4 recaídas.
2 de las cuales requirieron de un breve periodo de hospitalización. Obviamente, control mental constituyó un poderoso estímulo en la lucha de estos 15 alcohólicos, excepto del último. Desde luego, este pequeño estudio no basta para demostrar que control mental se debe aceptar en la actualidad como parte integral del tratamiento alcohólico. No obstante, la mayoría en la sensación de bienestar que se ha hecho aparente de forma tan uniforme en las pruebas realizadas antes y después del curso con los estudiantes y pacientes psiquiátricos insinúa que quienes buscan medios más efectivos para ayudar al alcohólico deberían probar control mental. Existe otra circunstancia que destruye el amor propio. Dicha situación no es autoimpuesta, como en el caso de la adicción a las drogas o el alcohol, si bien todavía más extendida, la pobreza. Desde que existen las sociedades humanas, se ha reflexionado sobre las causas de la pobreza y sus remedios. Control mental no entra en este debate, pero puede resultar de gran ayuda para persuadir a los pobres de que recurran a sus fuerzas y se ayuden a sí mismos. A algunos les puede parecer que con esto ya estamos en el debate, como si al convencer a los pobres para que se ayuden a sí mismos estuviéramos dando por sentado que ellos tienen la culpa de su propia pobreza. Obviamente, esto es falso, pero cada una de las personas pobres se puede ayudar a sí mismas a salir de sus limitaciones cuando descubra en control mental lo que todos los demás descubren, una mayor capacidad para controlar su propia existencia. El primer gran esfuerzo para descubrir qué utilidad tiene control mental, si es que la tiene, como parte de un programa de rehabilitación en el ámbito del trabajo social, fue un estudio con 41 personas que vivían de la caridad. Si bien es sabido que quien se queda sin empleo sufre un duro golpe a su amor propio. Esto hace más difícil que piense y actúe debidamente para salir de su problema. El aspirante a un puesto de trabajo que muestra actitud derrotista y acomplejada actúa de forma poco conveniente en las entrevistas, cosa que prolonga su periodo de desempleo y a su vez reduce aún más su amor propio. A la larga, esto le puede llevar a vivir de la caridad. Si algo en esta espiral descendente proporcionara un estímulo realista al amor propio, dicha persona alcanzaría una posición privilegiada para autoayudarse. A grandes rasgos, este es el razonamiento que sugirió Larry Hildor, director del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Ottawa, en Michigan. Él había hecho el curso y sabía lo que se podía lograr con él. La única duda que tenía en mente radicaba en saber si los resultados se podían medir y cómo. Para elaborar el proyecto de investigación y aplicar los test, él y el doctor Dessau recurrieron al doctor James Motif del Departamento de Psicología de Hope College en Holland, Michigan. El test que recogieron fue la escala Tennessee de autoconcepto, prueba ampliamente usada que consta de 6 páginas y 100 preguntas. El test se aplicó en 2 ocasiones, una antes del curso y la otra después. Este mero hecho podría llevar a ver algunos resultados como un simple efecto Hawthorne. A mediados de la década de 1920 y principios de la década de 1930, la compañía Western Electric emprendió un proyecto de investigación de largo alcance para estudiar los distintos cambios en las condiciones de trabajo que pudieran estimular el estado anímico de los empleados de su planta en Hawthorne, Chicago. No importaba lo que la compañía hiciera, el estado de ánimo mejoraba. Si introducían mejoras, el estado de ánimo mejoraba. Si se retiraban, mejoraba otra vez. Coincidieron en que a la gente le gusta que se percaten de su existencia, lo cual explica las mejorías en el estado de ánimo. Para medir este posible efecto Hawthorne, el doctor Motif puso a prueba a otro grupo de personas que vivía de la caridad y que no hizo el curso de control mental. Se le aplicó la prueba las 2 veces, pero a diferencia del grupo que había hecho el curso de control mental, ellos no experimentaron nada especial entre ambos test. No se produjo ningún efecto, ni Hawthorne ni otro efecto. Quienes recibieron el entrenamiento de control mental terminaron con puntos de vista radicalmente diferentes sobre sí mismos, cambios que en algunos casos superaban la casualidad con probabilidades de millones a una. Los cambios fueron extraordinarios en todas las categorías.
Los nuevos graduados descubrieron que eran mejores personas de lo que antes habían considerado y sintieron una nueva confianza en la capacidad para resolver sus propios problemas. El grado de cambio llegó al Dr. Motif a exclamar que los datos son lo más significativo que jamás he observado. Un informe relacionado con el estudio decía lo siguiente. Había surgido cierta preocupación respecto al grado de receptividad que mostraría una madre que vive en caridad en los abismos de su miseria ante una exposición repentina a control mental y su filosofía que habla de sentirse cada vez mejor. Dicha preocupación se disipó rápidamente. En la segunda semana, el 100% de las personas que se inscribieron en un principio regresó para terminar el curso y el último silencio otrora prevaleciente fue reemplazado por un murmullo de animada conversación que amenazó con convertir la sesión en una reunión de reencuentro de gran efervescencia. Casi todo el mundo tenía algo constructivo de qué hablar, un nuevo acercamiento con sus hijos, la desaparición de un dolor crónico de cabeza, disminución de la frustración, pérdida de peso. Una joven madre de rostro radiante usó la técnica de la pantalla mental para encontrar la solución a su problema laboral y vio únicamente que una mano llenaba un cheque. Al día siguiente consiguió justo el empleo que siempre había deseado. Por lo general, en un estado mental, un concepto negativo de sí mismo, el que lleva a una persona a ingresar en prisión, donde se convierte en alguien rudo y cínico. Y es también un estado mental en el que generalmente propicia su propio regreso a la cárcel una vez que ha salido en libertad. La clase de libertad que control mental podría proporcionar a un delincuente es la misma que nos ofrece a todos nosotros. La liberación absoluta de las constricciones mentales que se nos manifiestan a muchos de los que somos libres, como dolores de cabeza, úlceras, insomnio, angustia y fracasos en la vida, y que equivalen a lo que los prisioneros ven como una constricción de muros y barrotes. La limitada experiencia de control mental en las prisiones señala que, gracias a él, el individuo percibe un entorno menos brutal. El tiempo de condena ya no se compone de horas vacías que la ley arrebata a la vida de una persona, sino de una parte plena de la vida misma, horas de crecimiento y autoconocimiento. Puede que control mental no haga de la prisión una morada de felicidad, pero puede convertirla en un sitio civilizado en el que uno llega a evolucionar. Aunque no se han llevado a cabo estudios estadísticos, las experiencias personales de los prisioneros y de sus instructores hablan por sí solas. Cuando Lee Lozowick era coordinador del área de control mental en Nueva Jersey, que renunció a principios de 1976 para fundar Home, una comunidad espiritual. Impartió el curso 7 veces en la prisión estatal de Rahway, 4 veces a un total de aproximadamente 60 presos y 3 veces al personal de prisión. No cabe duda, la menor duda, dijo él, de los beneficios que los prisioneros y el personal obtuvieron del curso. Lo llevaban escrito en el rostro. Los funcionarios quedaron hasta tal punto impresionados con control mental que a los prisioneros que estudiaba para obtener el título se les acreditó académicamente el curso. Ronald Garayev, que sucedió al señor Lazowick en su puesto de control mental, impartió el curso a 10 presos de la cárcel del condado de Passaic, Nueva Jersey. Uno de los hombres abandonó el curso tras quedar en libertad, pero quiso regresar para terminarlo. Los funcionarios de la prisión accedieron. Otro se programó un empleo en el exterior, usando la técnica de la pantalla mental, y acabó encontrando dicho empleo, que era lo único que necesitaba para obtener la libertad condicional. El método Silva de control mental. Capítulo 18. Mejora de la autoestima. Perdemos demasiado tiempo infravalorándonos. Si dedicáramos la mitad de ese tiempo a buscar en nuestra mente la manera de afrontar la vida, descubriríamos que somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Decía esto la actriz y cantante Carol Lawrence en el periódico Chicago Tribune el 14 de noviembre de 1975. Ella se graduó en control mental por recomendación de otra graduada, la cantante Margaret Piazza. Es cierto,
La mayoría de nosotros se siente aprisionado por ideas limitadas en relación con su identidad, su capacidad y su valor. Muy pronto experimentará de usted el regocijo que le provoca derribar estas limitaciones y descubrir más allá nuevas libertades. Cuando usted vea de lo que es capaz, el concepto que tiene de sí mismo se elevará hasta niveles insospechados. Se han realizado varios estudios en este sentido, y los resultados coinciden. Abarcan grupos numerosos sin problemas especiales, y otros grupos con un concepto de sí mismo obviamente menoscabado. Estudiantes, alcohólicos, drogadictos, presos y gente pobre que vive de la caridad. Vamos a echar un vistazo primero a los estudiantes. Control mental se ha impartido con frecuencia como materia escolar completamente acreditada en 24 facultades y universidades, 16 escuelas secundarias y 8 primarias. Usted podría pensar que el mismo curso enseñado de manera distinta en escuelas diferentes a alumnos de diversas edades y con diversos antecedentes económicos y culturales obtiene resultados diferentes. Pero no es así. Los resultados han sido hasta tal punto uniformes que ahora se puede decir con seguridad que en ciertos conceptos básicos son predecibles. Al introducir control mental en una escuela, los estudiantes lograrán una autodirección más poderosa, con mejor orientación surgida del perfeccionamiento de la capacidad para resolver problemas por sí mismos. En otras palabras, un refuerzo del ego. Esto lo ha medido de forma científica el doctor George Dessau, quien fuera director de investigaciones educativas para Control Mental Silva y director de asesoramiento y exámenes en el Williamsport Area Community College en Pensilvania. La primera prueba se realizó en 1972 en el estudio Halligan de Filadelfia, donde 2.000 estudiantes siguieron el curso. Una semana antes y 2 semanas después de iniciarse el curso, 220 estudiantes elegidos al azar fueron sometidos al cuestionario High School Personality Questionnaire, consistente en unas 140 preguntas que miden sensiblemente la imagen que una persona tiene de sí misma. De esta manera, dicha imagen se puede resumir en un retrato con 14 características: audaz, entusiasta, seguro de sí mismo y así sucesivamente. Esta prueba es muy empleada en la investigación y el asesoramiento. Los retratos de la imagen propia de estos 220 estudiantes se combinaron en un solo perfil de grupo y después se comparó el antes y el después. Resultados: cambios fundamentales hacia un mayor refuerzo del ego, confianza en sí mismos y la serenidad, y el alejamiento de la impaciencia, la inseguridad y el aislamiento. En algún sentido, los estudiantes no manifestaron ningún cambio. Por ejemplo, en el equilibrio entre la autoridad y la sumisión, el idealismo y el realismo, lo cual demuestra que estos alumnos adquirieron un mayor respeto por sí mismos después de hacer el curso de control mental. Como es natural, el punto de vista que tenemos sobre nosotros mismos varía día a día, a causa de los cambios que se producen en las pautas que rigen nuestras vidas. Si aplicáramos el test a un grupo elegido al azar y después lo repitiéramos por semanas más tarde, observaríamos algunos cambios. Esto también lo han estudiado quienes elaboraron el test. Los cambios fortuitos que se producirían de manera casual constituyen una expectativa normal, e incluso se ha calculado la proporción de los mismos. Para evaluar los resultados en el Instituto Halligan, fue necesario determinar en qué proporción excedían los cambios derivados del curso respecto a aquellos que han sido fruto de la casualidad. Se descubrió entonces lo siguiente: para que la casualidad produjera cambios positivos tan grandes en el esfuerzo del ego como los impulsados por control mental en Halligan, habría podido ser necesario aplicar el test más de 1.000 veces a un grupo elegido al azar, más de 1.000 veces para igualar el cambio en la confianza en sí mismos, más de 1.000 veces para equipar el cambio en la serenidad. La diferencia no radica en la casualidad, sino en control mental. A mediados del curso, un reportero del periódico Philadelphia Daily News, Joe Clark, entrevistó a algunos estudiantes durante la hora del recreo. En un artículo publicado el 27 de septiembre de 1972, citó las palabras de Katie Brady, de 13 años de edad, que se mordía las uñas desde que tenía 8 años. Siempre me las mordía cuando me ponía nerviosa.
Esta mañana en el auditorio me entraron ganas de mordérmelas, pero no lo hice. Sencillamente pensé, no te muerdas las uñas. Cerré los ojos y me relajé. Pat Eistelor le dijo que había evitado una pelea con su hermano menor, algo que muy raras veces había sucedido con anterioridad. Me dije a mí misma, no tienes por qué enfadarte. ¿Para qué pelear? Y no lo hice. También me deshice de un dolor de cabeza esta mañana, repitiéndome a mí misma que tenía que liberarme de él. Sé que parece increíble, pero funciona. Ahora vamos a comparar los resultados obtenidos en esta escuela con otros estudios realizados. El primero en Lawrenceville, un instituto de enseñanza de secundaria católica y mixta de Pittsburgh, y el segundo en St. Fidelis, para futuros sacerdotes católicos. En Lawrenceville y en St. Fidelis, al igual que en Hallahan, el cambio fundamental que se observó entre los estudiantes estuvo relacionado en torno al refuerzo del ego. Es más, este cambio fue uniforme. En cada escuela, el perfil de grupo mejoró hasta tal punto que solo habría podido ocurrir por casualidad una vez en un millar. El mismo grado de cambio respecto a la serenidad se produjo en Hallahan y en Lawrenceville, si bien sí fue menor en St. Fidelis. En las tres escuelas se precisaron grados variables de cambio positivo en la autoconfianza. Los hallazgos de los que forman parte de las observaciones anteriores no dejaron completamente satisfecho al Dr. Dessau. Aunque se sintió alentado por los resultados positivos y tranquilizado por el patrón uniforme de beneficios obtenidos con control mental, hacía falta algo más. Los tests aplicados al grupo antes y 2 semanas después del curso de control mental no demuestran si estos beneficios tienen un valor perdurable. Lo harían si se aplicaran 4 meses después del curso. El doctor Dessau llevó esto a cabo en Lawrenceville y en San Fidelis y se encontró con algunas sorpresas. En todas las características arriba mencionadas, refuerzo del ego, confianza en sí mismo, serenidad, los estudiantes mejoraron mucho más durante 4 meses de lo que habían hecho durante las 2 semanas posteriores al curso. En el informe que presentó acerca de los estudios, el doctor Dessau llegó a la siguiente conclusión. Quizá los cambios que han tenido lugar en los estudiantes arriba mencionados en sus distintos ambientes educativos se pueden evaluar de forma óptima desde una perspectiva como la que sostiene John Holt, educador y autor. Holt define la posición de que el proceso educativo ha sido con frecuencia un proceso torpe en la enseñanza, por incentivar la ansiedad, el sentimiento de culpabilidad y a una dependencia casi continua de entorno para recibir aprobación o desaprobación. Todas estas son condiciones que pueden generar un comportamiento conformista o neurótico y en cambio hacen muy poco para potenciar la educación o el adelanto humano. Contamos con bases razonables para creer que en las demás instituciones sociales se pueden hallar las mismas condiciones. Los datos de la investigación antes mencionado indican, al menos desde la perspectiva educativa, que existe una alternativa alentadora y viable. Un factor de cambio vigoroso y persistente tras el curso de control mental es el desplazamiento hacia los puntos internos de referencia, es decir, el reconocimiento que un individuo tiene de su propio valer y un paso significativo hacia el autocontrol por parte de otros individuos.